Buenos días. El día de hoy queremos hablar un poco del virus causante de la poliomielitis, una enfermedad muy contagiosa causada por poliovirus que invade el sistema nervioso y puede causar parálisis en cuestión de horas. El virus entra en el organismo por vía oral y se multiplica en el intestino. Una de cada 200 infecciones produce una parálisis irreversible, generalmente de las piernas, y un 5 al 10% de estos casos fallecen por parálisis de los músculos respiratorios. Según la clasificación del Comité Internacional de Taxonomía Viral, ICTV, en el 2012, encontramos este virus en el orden Picornavirales, familia Picornaviridae, género Enterovirus y finalmente especie Enterovirus C. Los enterovirus se encuentran entre los patógenos más comunes y más antiguos. El antiguo Egipto ya nos mostraba imágenes de la capacidad paralítica de los poliovirus en el siglo XIX a.C. Tras la investigación de distintos casos de poliomielitis paralítica y otras alteraciones del sistema nervioso central, evidenciados en el arte egipcio que nos ilustra un sacerdote llamado Ruma, quien presentaba una deformidad a nivel del miembro inferior derecho y se deduce que es por causa de la poliomielitis. Ahora empezaremos a hablar de la estructura del poliovirus como tal. Estas partículas virales tienen un diámetro de 20 a 30 nanómetros. Son virus desnudos, es decir, no presentan una envoltura de fosfolípidos y proteínas. Presentan una cápside que protege el genoma viral desnudo. Este genoma es de RNA monocatenario de polaridad positiva, dirección 5'3', lo que nos indica que puede actuar directamente como un RNA mensajero en la célula que infecta. Como dijimos anteriormente, este genoma viral está rodeado por una cápside compuesta por 4 proteínas estructurales que son BP1, BP2, BP3, que se encuentran en la superficie externa de la cápside, y BP4, que se localiza al interior de la estructura de la cápside. Es una cápside de simetría icosaédrica constituida por 60 subunidades o protómeros y cada uno de estos protómeros a su vez está compuesto por 4 proteínas estructurales que ya las habíamos nombrado anteriormente: BP1, BP2, BP3 y BP4, organizadas en 12 pentámeros. La unión de 5 protómeros me dará origen a la unidad básica de la cápside, que es el capsómero, y estaríamos hablando de un capsómero pentamérico por estar constituido por 5 protómeros y además heteropolimérico, ya que cada protómero está compuesto por 4 proteínas diferentes. Además, por presentar una simetría icosaédrica, presenta un eje de simetría donde se observan 3 y 5 caras al rotar. En este punto ya conocemos cómo es la estructura vírica. Ahora vamos a ver cómo se da el proceso de multiplicación del poliovirus. Tenemos que el virus ha ingresado a nuestro organismo por vía oral y llega a la mucosa intestinal. Allí hay receptores para diferentes tipos de virus. En este caso, para el poliovirus, un solo tipo de receptor es suficiente para la entrada del virus a la célula. Entonces, el primer paso que debe hacer el virus para multiplicarse es la absorción a la célula huésped. Esta unión se da por el tropismo que tiene el receptor en la célula blanco y el antirreceptor presente en la partícula viral. Los enterocitos, que son las células de la mucosa intestinal, tienen en su superficie CD155, que es el receptor para la proteína BP1 que hace parte de la estructura vírica. Se da este acoplamiento en la parte de presión o el cañón que presenta la cápside. Ahora el virus debe ingresar a la célula. Viene el proceso de penetración. Esta unión conlleva grandes cambios conformacionales en la partícula. Se pierde la subunidad BP4 con exposición de la subunidad BP1, dando como resultado la formación de un poro a nivel de la partícula viral y la membrana celular. A través de esta abertura, el virus es transportado al citoplasma por endocitosis mediada por receptores y libera su genoma. De esta forma se da la penetración del virus y la descapsidación para la liberación del RNA viral en el citoplasma, que es donde se da la replicación del poliovirus. Una vez que el RNA ha entrado en la célula puede ser traducido. Ahora revisaremos el genoma del poliovirus.
En el extremo 5' del RNA genómico encontramos una pequeña proteína viral llamada BPG. Por lo tanto, no hay un límite metilado en el RNA del poliovirus. Aún así, la maquinaria de síntesis de proteínas del huésped hace traducir el RNA viral. También hay una región de estructuras secundarias llamada sitio interno de entrada al ribosoma, IRES, que es reconocido. Su objetivo es promover la unión al ribosoma. Parece que hay un factor de la célula huésped adicional que es necesario para el reconocimiento IRES. Después de la región no traducida nos encontramos con la región de codificación de proteínas del genoma, compuesta por 3 regiones codificantes a su vez. P1 que codifica para las proteínas estructurales de la cápside, P2 y P3 que codifican para las proteínas no estructurales del virus. P2 codifica para 2A, 2B y 2C y P3 codifica para 3A, 3B, 3C y 3D. Una parte importante se encuentra en la región P2 donde se codifica el elemento CRE que tiene un importante papel durante la replicación. Finalmente, en el extremo 3' del genoma nos encontramos con otra región sin traducir, la región 3', la cual tiene una cola polía. Una vez dentro del citoplasma, el genoma puede servir como RNA mensajero y traducirse inmediatamente en proteínas virales. Para empezar, los ribosomas se unen a la región 5' de la estructura que no presenta caperuza, por lo que necesita emplear otra estrategia. El IRES promueve la unión al ribosoma, pero se debe excindir la proteína BPG. Entonces, proteínas celulares como CBP y los factores de traducción reconocen zonas concretas del IRES hasta llegar al ensamblaje de la subunidad 40S del ribosoma para la iniciación de la traducción. Después de esto se da la unión de la subunidad mayor del ribosoma, es decir, la subunidad 80S, y por el hecho de que solo hay un IRES significa que solo hay un producto primario de la traducción, es decir, se forma una poliproteína generando precursores proteicos no estructurales y precursores proteicos estructurales. Esta poliproteína finalmente se cliva hasta producir varias proteínas, las estructurales y las proteínas no estructurales. Las proteasas que cortan la poliproteína original son codificadas en el genoma del virus. Algunas poliproteínas se están clivando mientras que los ribosomas siguen activos traduciendo proteínas virales. Con el tiempo y en diferentes etapas, todos los productos de la poliproteína se excinden en las proteínas individuales o precursores de proteínas con diversas funciones y propiedades. Por ejemplo, 3C es una proteinasa y 3D es la polimerasa, pero las dos juntas forman también la 3CD, que es un haz proteico con propiedades diferentes. Una de sus tareas es romper uno de los factores de conversión que se unen a los ribosomas en el RNA mensajero. La replicación del genoma es bastante simple en comparación con otros virus. Para apoyar la infección viral hay una forma en que el entorno celular se modifica drásticamente y es por el sorprendente reordenamiento de la membrana celular y la creación de compartimentos de doble membrana inducidos por el virus para apoyar su replicación. Entonces, para la replicación de esta cadena de ARN mensajero, se debe codificar una polimerasa replicasa a partir del genoma viral. Pero aquí surge un problema, y es que la cadena de RNA mensajero está sirviendo como molde para la síntesis proteica y también como molde para generar la cadena negativa de RNA. Y como estos dos procesos van en sentido contrario, se debe evitar la colisión entre la síntesis proteica por el ribosoma y la síntesis de la nueva cadena, ya que la polimerasa viral va en sentido 3', 5'. Entonces, para evitar que esto suceda, se va a dar la unión de las proteínas virales no estructurales 3C y 3D y se formará el complejo 3CD-PRO que se va a unir a la región 5', desplazando al PCBP, quien es indispensable para el reconocimiento del IRES, para el posterior anclaje de la subunidad 40S del ribosoma, inhibiendo el inicio de la traducción, formando un complejo ribonucleoproteína en el extremo 5'.
En el extremo 3' también se unirá el complejo 3CD-Pro a la cola poli-A. Los complejos de ribonucleoproteína en cada extremo de la molécula interactúan entre sí de manera que el RNA queda listo para replicarse efectivamente. La replicación del ARN parece ocurrir en la superficie citoplasmática de las vesículas de la membrana a las cuales se unirá la RNA polimerasa. El virus se encuentra listo para transcribir una cadena negativa. El inicio es una proteína precursora hidrofóbica 3AB que se encuentra anclada a la vesícula y unida a BPG. BPG es una importante proteína para el inicio de la síntesis de la cadena negativa de ARN. La cadena positiva, que es la molde, requiere BPG para que de esta manera la cadena sintetizada negativa pueda tener en su estructura BPG. El complejo de las proteínas virales 3CD-Pro en 5' va a interactuar con el complejo 3CD-Pro en 3', que es la región privilegiada y sin traducir. Luego, 3CD exciende su proteína polimerasa para liberar la BPG y a partir de esta y tomando como plantilla la cola poli-A en el extremo 3', la polimerasa puede empezar a sintetizar la cadena negativa. Al iniciarse la síntesis, el complejo 3CD-Pro se desprende de la región 3' y a medida que avanza la síntesis, este complejo 3CD-Pro de la ribonucleoproteína va a interactuar con el elemento CRE. Este elemento CRE servirá como punto de unión al complejo 3CD-Pro y a BPG. A medida que se va dando la elongación y alcanza el elemento CRE, el complejo 3CD es removido y causa una vez más la ruptura del complejo ribonucleoproteína, creando depósitos de BPGs. La 3D polimerasa termina la síntesis de la nueva cadena negativa de ARN, terminando en el extremo 3' con una cadena de poli-A. Y ahí hay reservas suficientes de BPG para el inicio de la transcripción. De este modo obtenemos una cadena de RNA negativa con su respectiva BPG lista para transcribirse en varios RNAs de polaridad positiva. Luego, por medio de las BPGs, se empieza a transcribir aproximadamente de 20 a 50 nuevas cadenas de RNA, pero esta vez serán de polaridad positiva, es decir, igual al genoma viral original. De esta forma terminaría la replicación del genoma viral. Ahora, ya teniendo el genoma del virus y las proteínas estructurales, se deben ensamblar estas moléculas para la formación de la nueva partícula viral. Como se trata de un virus desnudo, solo se requiere la formación de la nucleocápside y como ya se han sintetizado las proteínas estructurales BP1, BP2, BP3 y BP4, solo se deben unir para formar el protómero.
Y recordemos que estos protómeros se van a unir el capsómero pentamérico, que es la unidad básica de la cápside, en cuyo interior se encuentra el RNA monocatenario de polaridad positiva. Tenemos el poliovirus totalmente formado en el citoplasma de la célula huésped, listo para salir. Es aquí donde se lleva a cabo la última fase de su multiplicación, la liberación, la cual se da por la acumulación del virus en el interior de la unidad para formar la célula. Cuando hay muchos virus, la célula no resiste más y se rompe, llevando a cabo la liberación del virus por medio de la lisis celular.